Me complace darles la bienvenida a la primera edición de Bonnie Online. Hoy presentaremos el caso de Helen Naslund. Helen Naslund nació en Canadá en el año 1964, siendo la hija más joven de 8 hermanos. Helen creció en una granja lechera en el centro-este de Alberta, y, desde una edad muy temprana, tanto ella como sus hermanos tuvieron que trabajar muy duro en la granja de su familia para mantenerla a flote. A la edad de 16 años, se fue de casa y se mudó a Camrose, una ciudad relativamente pequeña a 90 kilómetros de Edmonton, la capital de Alberta. Allí, entre praderas y bosques boreales, la ciudad es un importante centro económico para muchas comunidades agrícolas de la zona. Allí fue que conoció a Miles Naslund y comenzó una relación sentimental con él. Luego de salir durante unos meses, se casaron en el invierno de 1983. Helen contaba con 19 años, mientras que Miles tenía 21. Pero no sería hasta 1985 cuando el matrimonio se mudó a una granja cerca de la ciudad de Holden. Dicha granja estaba ubicada en una carretera de montaña en el condado de Beaver. Fue allí donde establecieron un rancho a modo de negocio y también donde comenzaron a formar su familia. En el año de 1984, el matrimonio dio la bienvenida a Wesley, el primer hijo de la familia. 4 años más tarde, en 1988, nació Darrell, el hijo del medio, y finalmente, en 1992, llegó al mundo Neil, el más pequeño de los hermanos Naslund. Pero, aunque las apariencias sugirieran que se trataba de una típica familia rural y trabajadora, la situación familiar en la granja de la familia Naslund estaba lejos de ser perfecta. El matrimonio no había sido una unión feliz, y según lo acordado en documentos oficiales, los abusos comenzaron poco después de la boda. La casa estaba en problemas monetarios y Miles usualmente bebía con el propósito de desmayarse. La relación estaba cargada de abuso físico y emocional. Miles a menudo se emborrachaba y agitaba armas de fuego cargadas en la casa, insinuando que tenía la intención de acabar con su vida. Este comportamiento fue corroborado tanto por miembros de la familia como por vecinos. En lo que respecta al trato que tenía con su esposa, Miles era muy controlador. Helen no podía hablar con nadie o salir sola. Donde quiera que Helen iba, Miles la seguía. Él estaba al tanto de cada conversación que ella tenía para asegurarse que no dijera nada que evidenciara el abuso o que él desaprobara. La amenazaba diciendo que si no cumplía con sus demandas afrontaría las consecuencias. Pero Helen no era la única que sufría la ira de su esposo. Según el testimonio de Wesley Naslund, su padre lo golpeó por primera vez cuando todavía era un niño. Pero, cuando fue mayor, los golpes llegaban básicamente como una pelea de bar. El hijo del matrimonio relató que fue sometido al mismo tipo de comportamiento controlador que su madre, y que crecer fue como un caminar constante sobre cáscaras de huevo, intentando no provocar el enojo de su padre. Relató que no podía ir a la escuela y regresar a casa sin que su padre le interrogara sobre con quién habló y todos los detalles de esa conversación. Describió ver dibujos animados los sábados por la mañana, con el volumen del televisor lo más bajo posible para evitar despertar a su padre, quien a menudo se encontraba con resaca. Afirmó que este último veía la televisión desde su sillón, sosteniendo una pistola en su mano y gobernando con amenazas e intimidación. Sin embargo, ninguno de los episodios de violencia familiar se reportó jamás a las autoridades. A consecuencia de la vida en la granja, Helen comenzó a beber para sobrellevar la tensión. Su consumo de alcohol aumentó y luchaba contra la depresión. Intentó suicidarse varias veces a principios de la década de los 2000 y casi lo consiguió en la primavera de 2003. La granja de ganado y cereales, que su apogeo tenía 60 cabezas de ganado y hasta 3.500 acres de tierra de grano, a menudo tenía problemas financieros, lo que solo empeoraba las cosas. Por ello, el matrimonio aceptó trabajos secundarios para aliviar las presiones financieras en la granja. Helen como gerente en una empresa de alquiler y venta de herramientas y maquinaria agrícola, y Miles como transportista de agua. Pero algo sucedería que cambiaría la historia de esta familia para siempre. Miles Naslund, de 49 años en ese momento, fue reportado como desaparecido de su casa rural el 6 de septiembre de 2011. Helen informó a la policía que su esposo se había retirado de su hogar en su vehículo y que no había regresado. Un sitio web del gobierno federal, que enumera a las personas desaparecidas de Canadá, dijo que Miles fue visto por última vez en su casa de Holden, el 5 de septiembre de 2011. El reporte indicaba que el patriarca de la familia conducía su Chevrolet Cavalier dorado de 1998 con licencia de Alberta. Llevaba un sombrero de algodón negro, una camisa de trabajo de algodón gris y jeans azules. Y según la declaración de su esposa, dijo que, al momento de su desaparición, su esposo también llevaba consigo su pistola Magnum 357, indicando que podría haberse suicidado o podría estar implicado en asuntos peligrosos. Se abrió entonces un reporte a nombre de Miles como persona desaparecida.
La policía buscó el automóvil incluso hasta la frontera del norte de Alberta y entrevistó a familiares, amigos y compañeros de trabajo de la familia. Pero, aunque a lo largo de los años, Helen expresó su preocupación por la falta de progreso en la investigación e incluso criticó a la policía por no ser capaz de encontrar a su esposo, no se hallaban indicios de cuál podría ser el paradero de Miles. Fue entonces, después de 6 años, que el caso recibió una pista. El secreto salió a la luz cuando un viejo amigo de la familia fue a la granja a comprar piezas de automóvil y compartió unos tragos con Neil y Helen. Fue entonces cuando Neil le dijo: «¿Sabes que lo matamos, verdad?». Aproximadamente al mismo tiempo, el 28 de agosto de 2017, varias personas le dijeron a la policía que Darrell, el hijo del medio de los Naslund, les había hablado sobre las circunstancias reales de la muerte de su padre. Darrell declaró ante la policía el 31 de agosto de 2017. La Unidad de Delitos Mayores se hizo cargo de la investigación y finalmente obtuvo una orden de registro de la propiedad y de los cuerpos de agua que se encontraban localizadas en la misma y en cercanías. Esa orden fue ejecutada el 1 de septiembre de ese año, luego de recibir información de que se podía encontrar evidencia del homicidio en la propiedad. Durante 2 semanas en septiembre de 2017, la policía registró la propiedad de los Naslund. Fue durante esa ejecución de orden de registro que un equipo de recuperación submarina de la Real Policía Montada de Canadá recuperó del fondo de un estanque una caja de camión, particularmente una de herramientas. Enterrada bajo una capa de barro, en su interior se encontró un cuerpo parcialmente descompuesto. El automóvil del granjero fue descubierto enterrado en otra locación. Los investigadores encontraron el Chevy Cavalier de Miles aplastado y enterrado detrás de un taller. El revólver de Miles y la 22 fueron descubiertos en el fondo de otro estanque. Luego de una autopsia realizada en Edmonton, se confirmó que los restos pertenecían a Miles Naslund. El caso, que había sido catalogado originalmente como el expediente de una persona desaparecida, había evolucionado a un caso de homicidio. La propiedad donde se encontró el cuerpo pertenecía a la familia hasta que la vendieron el pasado marzo. El nuevo propietario de la granja, un hombre que conocía a la familia por más de una década, relató en una entrevista ofrecida a la televisión que Helen había trabajado para él por años, mientras que sus hijos lo habían hecho en una que otra ocasión, resumiendo que siempre habían sido amables con él. Los residentes de la zona todavía estaban conmocionados por el crimen. El consejero del condado de Beaver, Kevin Smook, incluso dijo que nadie en sus más salvajes sueños pensó que iban a haber acusaciones de asesinato relacionadas a esta familia. Sin embargo, el cuerpo de este granjero de Alberta había sido encontrado y 3 miembros de su familia habían sido detenidos y acusados en relación a su muerte. Helen Naslund, que en ese momento tenía 52 años, y su hijo Neil, de 25, se entregaron a las autoridades el 7 de septiembre de 2017 e inicialmente fueron acusados de asesinato en primer grado e indignidad de los restos humanos. Según los registros judiciales, los cargos por ofrecer una indignidad se relacionan con acusaciones de que Helen y Neil pusieron el cuerpo del granjero en una caja de herramientas y lo hundieron en un estanque. Wesley Naslund, de entonces 32 años, fue acusado de cómplice de asesinato posterior al hecho, junto con un cargo de ofrecer indignidad a un cuerpo, basado en acusaciones de que ayudó a su madre y a su hermano a ocultar pruebas y participó en la eliminación del cuerpo, permaneciendo encarcelado durante una semana antes de recibir su fianza. Los registros judiciales muestran que los cargos contra él se suspendieron el 13 de septiembre de 2018. Wesley finalmente se enteró exactamente de lo que había sucedido con su padre, relatando que se encontraba en otra ciudad junto con su esposa e hijos el día del asesinato. Cuando la policía los entrevistó, Helen y Neil confesaron el crimen. Los amigos de Helen se sorprendieron con la noticia. Algunos de ellos incluso lucharon por entender por qué la estaban procesando dando el abuso que enfrentó. Pero entonces, ¿qué le había sucedido a Miles? Según una declaración de hechos acordada, para el otoño de 2011, la granja familiar estaba en riesgo financiero. Septiembre fue un mes decisivo en la granja de la familia Naslund. Para el fin de semana del Día del Trabajo, Miles, su esposa Helen y sus 3 hijos estaban expectantes por saber si el negocio familiar ganaría suficiente dinero para seguir adelante o si caería aún más en los números rojos. Fue entonces cuando supieron que sus finanzas no funcionarían. Ese fin de semana largo, específicamente el día 3 de septiembre, luego de que Helen regresara de su turno regular de los sábados en la tienda que administraba, su esposa se emborrachó y comenzó a gritarle órdenes a ella y a su hijo menor a punta de pistola. Helen entonces comenzó sus tareas, que incluían operar una máquina expendedora de heno. Según se resume en documentos judiciales, en algún momento el tractor se averió. Miles estaba furioso, se enfadó tanto que le arrojó varias llaves inglesas a su esposa durante un ataque de furia, diciendo que pagaría caro por dañar el equipo. Al día siguiente, durante la cena del domingo, la furia de Miles no había disminuido. Arrojó violentamente la comida y los cubiertos al suelo, despejando la mesa y declarando que la comida no era apta ni para un perro.
Neil vio caer la comida caliente en el regazo de su madre, mientras ella sollozaba y su padre gritaba que eran unos inútiles, que debería matarlos y que no merecían comer. Miles continuó bebiendo, volviéndose más amenazador a lo largo del día, hasta que se desmayó durante la noche. A primera hora de la mañana, Helen se dirigió a uno de los armarios y retiró un revólver calibre 22. Se dirigió al dormitorio donde Miles se encontraba durmiendo boca abajo y vestido solo con su ropa interior. Helen apuntó con el arma a su marido y gatilló 2 veces contra la parte posterior de su cabeza. Luego, con la ayuda de su hijo Neil, arrastró el cuerpo de Miles hacia afuera y lo arrojaron en una caja de herramientas de camión. Colocaron una bolsa de comestible sobre su cabeza y, perforando agujeros en la caja, la llenaron con pesas de tractor y la soldaron para cerrarla. Esa noche, condujeron hasta un área pantanosa ubicada solo unas millas de la granja familiar, y estando allí, se dirigieron a un estanque donde remaron con la caja en un bote de pesca y la arrojaron al agua. Luego, descartaron las 2 armas de Miles en un lodazal. Ya de vuelta en la granja, y con la ayuda de una retroexcavadora prestada del trabajo de Helen, aplastaron y enterraron el automóvil de Miles en un gran hoyo detrás del taller. Helen limpió el dormitorio donde se había cometido el crimen y quemó una alfombra, un colchón y ropa de cama. Luego, ella y Neil se contactaron con los otros 2 hijos del matrimonio y realizaron un pacto para mantener en secreto lo que le había sucedido a Miles. Al día siguiente, Helen denunció la desaparición de su esposo, alegando que este había desaparecido en posesión de sus 2 armas de fuego y su vehículo, incluyendo en su reporte que pensaba que su esposo podría haber atentado contra su propia vida o haberse metido en problemas con las personas equivocadas. Sus hijos le contaron a la policía la misma historia. En marzo del año 2020, Helen, de entonces 56 años, se declaró culpable de homicidio involuntario en el tiroteo de septiembre de 2011 en contra de su esposo. Mientras que el hijo de 28 años de la pareja, Neil Naslund, se declaró culpable de ofrecer una indignidad a los restos humanos. Para el 30 de octubre del mismo año se ejecutó la sentencia para los miembros de la familia Naslund. Esta fue ejecutada de la mano del juez de la Corte de Alberta, Sterling Sanderman. Antes de ser sentenciados, el juez le dio a Helen y a su hijo la oportunidad de dirigirse al tribunal, a lo que ambos declinaron. Helen recibió una sentencia de 18 años como presentación conjunta hecha por la corona y la defensa, luego aceptada por el juez de la Corte de la Reina, Sterling Sanderman. Neil, por su parte, fue sentenciado a 3 años de prisión en el Tribunal de la Corte de la Reina de Edmonton. Cuando sentenció a Helen, el juez dijo que dispararle a su marido era un acto insensible y cobarde sobre una víctima vulnerable en su propia casa. Él sugirió que ella podría haber seguido o haber explorado otras opciones en lugar de dispararle a su esposo. Ante esto, la defensora de los Naslund declaró que las palabras del juez ignoraban la posición de una mujer rural maltratada que durante 27 años toleró y vivió bajo amenazas. Agregó también que esos son errores de una lente inapropiada y de género para analizar este acto de violencia. También criticó al juez por aceptar a primera vista una sentencia indebidamente dura por homicidio involuntario, indicando que Helen se merecía que se preguntaran cómo fue que ella había llegado a esa situación y que eso no se había considerado en el juicio. Cada uno de ellos recibió una reducción de 4 meses como reflejo de su tiempo pasado en arresto domiciliario. Neil se encontraba cumpliendo su condena en prisión cuando recibió la libertad condicional en mayo de 2021. Fue en junio de ese año cuando se conoció la noticia de que Helen, que actualmente se encuentra cumpliendo su condena en la institución de mujeres de Edmonton, solicitó al Tribunal de Apelaciones de la provincia que reduzca su condena de 18 años de prisión, argumentando que refleja un malentendido fundamental de la violencia contra las mujeres. Un panel de 3 jueces de la Corte de Apelaciones de Alberta escuchó su caso, mientras que los expertos afirman que su sentencia es una de las más largas de la historia de Canadá por un homicidio cometido por una mujer que fue víctima de abuso doméstico. Su sentencia finalmente fue apelada durante la última semana de junio de 2021, en el Tribunal de Apelación de Alberta. Helen, que mide 5 pies de altura y pesa menos de 100 libras, usó una máscara según las reglamentaciones de salud actuales, mientras observaba por CCTV la audiencia que duró 2 horas desde una habitación privada en la institución de mujeres de Edmonton. Fue entonces cuando el juez, Kevin Feehan, expresó su preocupación porque no se había presentado evidencia psiquiátrica ante el tribunal sobre el síndrome de mujer maltratada. En respuesta, la abogada defensora de Helen, Mona Dockett, insistió que no era necesario, estableciendo que la sociedad ha avanzado desde 1990 para reconocer sin la necesidad de evidencia experta que las mujeres que están en relaciones abusivas a largo plazo viven con la amenaza constante del feminicidio. La defensa pidió una reducción de la pena sin especificar un rango específico. La abogada sugirió una comparación con el caso de Alberta de 2020 de Deborah Donanco, quien se declaró culpable de dispararle a su pareja e incendiar la casa y quien recibió una sentencia de 8 años. Luego aseveró que 18 años no deberían haber sido el precio del consentimiento para una declaración de culpabilidad por homicidio involuntario, señalando que hubo una reacción visceral e inmediata de esta sentencia en la comunidad. La larga sentencia de Helen provocó una petición en línea pidiendo que se redujera.
La petición fue lanzada por una red de apoyo llamada Mujeres que eligen vivir, la cual en el momento de la apelación ya había obtenido más de 23.000 firmas en todo el mundo. Tanto la corona como la defensa estuvieron de acuerdo en que las acciones de Naslund fueron la culminación de años de abuso. La abogada de Helen argumentó que la declaración de culpabilidad con la corona fue coercitiva, lo que le dio a Naslund la opción de aceptar una oferta indebidamente dura o arriesgarse a pasar en prisión desde 25 años a cadena perpetua. También criticó la caracterización del juez, retratando a Helen como una mujer que tenía otras opciones para lidiar con sus problemas maritales, señalando que Helen intentó dejar a Miles en múltiples ocasiones, pero temía por su propia seguridad y la de sus hijos. Estaba deprimida, sufría de indefensión aprendida e intentó suicidarse en múltiples ocasiones. De hecho, este dato había sido respaldado por el testimonio del hijo mayor del matrimonio Naslund, quien relató que Helen intentó dejar a su esposo en múltiples ocasiones y consideraba que su madre estuvo libre solo un puñado de sus 56 años. Los años antes de conocer a su padre y los 6 años inmediatamente después de su fallecimiento. Wesley comentó que su madre intentó irse cuando él tenía 16, indicando que estaba lista para escapar cuando Miles la llamó para que se dirigiera al dormitorio. Cuando salió, Wesley describió que su madre tenía lágrimas en los ojos y todo lo que dijo fue: «No puedo ir, él dice que me encontrará y me matará». De hecho, en el momento del asesinato, Neil y su hermano Darrell dormían en el sótano de la granja. Neil se había ido de casa durante aproximadamente un año, pero regresó para proteger a su madre. Wesley terminó diciendo que, aunque reconoce que lo que pasó no estuvo bien, piensa que existe un cierto nivel de justificación sobre por qué ocurrió el crimen. La audiencia de apelación también llevó a Neil a brindar declaraciones, diciendo que teme que los 3 jueces aún no tengan la imagen completa. «Ojalá supieran lo peligroso y lo malo que era mi padre», declaró. «Fue un infierno que no puedes imaginar. Era como vivir en una zona de guerra». Neil dijo que su padre le rompió la nariz por primera vez cuando tenía 5 años. La violencia y la bebida aumentaron constantemente. Iba al bar todos los días, bebía y gastaba todo el dinero de la familia. Y luego dependía de mi madre para descubrir cómo llegar a fin de mes. Dependía de nosotros para hacer el trabajo agrícola y asegurarnos de que las cosas siguieran funcionando mientras él estaba en la cama durmiendo. Neil dijo que su madre intentó abandonar el matrimonio muchas veces, pero esta situación siempre terminaba con una fuerte paliza propinada por su esposo. Describiendo el estado de su madre en esa situación, describió: «Sus ojos estaban negros, sus costillas estaban rotas, su garganta tenía moretones alrededor. Mi padre le dijo que, si alguna vez intentaba hacer algo así de nuevo, la mataría. Si alguna vez se lo contaba a alguien, la mataría». Neil siguió diciendo que tanto él como sus hermanos fueron amenazados y ninguno de ellos creía que acudir a la policía fuese una solución. Si hubiéramos llamado a la policía, se lo habrían llevado durante 6 meses, tal vez un año, pero al salir habría venido y nos habría matado a todos, no tengo ninguna duda. Cuando se le preguntó si tiene algún recuerdo positivo de su difunto padre, respondió: «No tengo un pensamiento, sentimiento o recuerdo positivo de ningún tipo. Ni una sola vez abrazó a ninguno de sus hijos. Nunca cambió un pañal. Él decía: los niños deben ser vistos, no escuchados. Estuvimos allí como esclavos, estábamos allí para hacer el trabajo. Fue la educación más violenta y peligrosa de la que he oído hablar. Huesos rotos y cortes, se derramó mucha sangre». Neil afirmó luego que su vida mejoró dramáticamente una vez que su padre murió. Se casó y tuvo hijos. Vio a su madre abrazar lentamente la vida de nuevo. Comenzó a correr barriles y montar a caballo, una actividad que disfrutaba hacer desde hacía mucho tiempo. Pudo dormir durante toda la noche. Pero todo eso terminó cuando Helen comenzó a cumplir su condena de 18 años. Neil declaró: «En mi opinión, pasó casi 30 años en prisión. Creo que todo lo que se merece es la oportunidad de tener una vida. No creo que merezca pasar un segundo en la cárcel. Ha pasado casi 30 años en la cárcel. Así era esa casa». Neil dijo que estaba hablando para que el público entienda lo malo que fue en realidad y las pocas opciones que tenía. «No había otra opción», dijo. «No la veo mal por tomar la decisión que tomó. En mi mente, me sorprende que haya resistido tanto tiempo como lo hizo». Helen ha recibido cartas de apoyo de refugios para mujeres en todo el país, así como de una organización de igualdad de género en Afganistán. Desde prisión comunicó que estaba abrumada por la asombrosa cantidad de apoyo positivo de miles de personas alrededor de todo el mundo, pero describió su vida en prisión como un infierno. La audiencia de apelación de Helen dio lugar el 22 de junio de 2021, pero la decisión de la misma se encuentra todavía reservada. Ahora es el momento de dejar su opinión en los comentarios. ¿Piensa que la condena de Helen fue justa? ¿Cuál piensa que será el resultado de la apelación? Si este contenido te resulta interesante, por favor suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Nos vemos en la próxima edición de Bonnie Online. Hasta la próxima.